te presentamos tu vitamina T de hoy. Teoterapia, amor de Dios para tu sanidad y tu crecimiento. Disfrútala y compártela con otros. Hola familia Iglesia, este camino, bienvenidos a la vitamina T que fortalece nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy vamos a tener un tema titulado Escuchar y obedecer. Y para eso vamos a ir a Jonás 1, del 1 al 3. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Impresionante este capítulo, este versículo que vemos aquí en Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás, pero hoy día vamos a profundizar en el punto en el cual nos queremos enfocar, que tiene que ver con la obediencia, ¿cierto? El libro de Jonás dentro de la Biblia es uno de los más conocidos y relata la historia de un profeta que fue llamado por Dios para advertir a la ciudad de Nínive acerca de su destrucción. O sea, le dio una comisión muy, muy importante. Porque se habían apartado de Dios y habían cometido todo tipo de maldad. Pero Jonás decidió desobedecer a Dios y huyó en vez de cumplir su tarea. Y lo vemos claramente en el versículo que recién acabamos de mencionar. En el versículo 3 nos muestra que la razón de que Jonás tuvo para huir de la presencia de Jehová fue la desobediencia. Creyendo, obviamente, equivocadamente que se puede huir de la presencia de Dios por una decisión propia. Vemos y aprendemos en la Biblia que Dios es omnipresente. Y para eso lo vamos a ver en el Salmo 139, 7, 8, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Claramente vemos que la omnipresencia de Dios le da, obviamente, el poder soberano de estar en todo lugar. Nosotros podemos pensar que Dios, que nosotros nos podemos apartar de Dios por diferentes razones, huir de su presencia, pero la presencia de Dios no huye de nosotros, muy por el contrario, está allí presente. Una cosa es considerarla y otra cosa es obviamente ignorarla o rechazarla, claramente, así como Jonás tomó la decisión de huir de la presencia de Dios para no hacer aquello que se le había encargado. Jonás, a pesar de ser un profeta de Dios y tener estrecha comunión con él, una estrecha relación con él, decidió desobedecerlo y escapar a Tarsis. Es posible que muchas veces aún nosotros como cristianos creamos que todo lo que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque somos cristianos, pero la verdad es que no es así, porque nosotros aún siendo cristianos podemos tomar, y teniendo una relación con Dios, podemos tomar decisiones que están muy, muy apartadas de su voluntad. Entonces, es posible que Jonás no quisiera cumplir con la tarea que Dios le había encomendado, porque obviamente para él era un trabajo difícil, porque ir y advertir a toda una ciudad, de que estaban equivocados, que tenían que volverse a Dios, y él enfrentar esa situación le pareció que era muy difícil. Él no quiso tomar esa responsabilidad, por lo tanto, al ver lo que era difícil y que tal vez peligroso, él no consideró en esa decisión que ese acto de desobediencia traería graves consecuencias. Porque no simplemente desobedezco y todo quedó igual. Muchas veces aparentemente todo está igual, pero hay un momento donde se viven las consecuencias a raíz de nuestra desobediencia. ¿Qué podemos aprender de lo que experimentó Jonás? La historia de Jonás nos muestra la importancia de obedecer a la voluntad de Dios, incluso cuando no es fácil y puede ser incluso peligroso, a nuestro parecer, obviamente. Jonás no
Jonás nos enseña que la desobediencia a Dios y querer huir de su presencia puede llevar a consecuencias graves que ponen en riesgo no solo nuestra integridad, sino que también la de los demás. Y eso lo vemos en Jonás 1:4. Y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vemos cómo Dios empieza a actuar a consecuencia de la desobediencia de Jonás. Y esto que estaba ocurriendo aquí en esta tremenda tempestad era producto de la desobediencia de Jonás y estaba afectando también a toda la tripulación. Jonás lo entendió y pidió que lo arrojaran al mar para librar del peligro a los demás. Pero él pensó que lo iban a lanzar al mar y ahí se acababa la historia. Obviamente lo que pasó posteriormente en Jonás 11:2, en Jonás 1:11-12 lo vemos, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás le había dicho a todos esos que estaban allí en la embarcación que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces le reclamaron, dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hubo ahí una reacción de Jonás y de darse cuenta que eso estaba sucediendo porque definitivamente él había desobedecido. Pero Dios tiene misericordia cuando se clama a él y hay una actitud de arrepentimiento y reconocimiento que él es soberano y que él tiene poder para hacer todas las cosas, ¿cierto? Ahí vemos claramente como el mismo Dios hizo que se levantara esa tempestad para hacer reaccionar a Jonás y obviamente medir el precio que se estaba obviamente asumiendo por ese acto de desobediencia. En Jonás 1:14 vemos, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vemos el resultado del clamor de esas personas que estaban ahí en la tribulación una vez que ya obviamente de alguna manera se deshicieron de Jonás, pero obviamente esto tenía y continuaba en el trato obviamente de Dios para con Jonás. Luego más adelante se enfrentó Jonás al trato de Dios cuando es tragado por un gran pez. En Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, nos damos cuenta cómo todo, absolutamente todo, está en la soberanía de Dios. Dios tenía todo absolutamente controlado, ¿verdad? Y nada sale del control de Dios, nada escapa de su voluntad, en que nosotros podemos pensar que, bueno, aquí no pasaba nada. Jonás pensó que se subía al barco, se iba lejos y ahí se acababa la historia y él iba a empezar, obviamente, una vida de acuerdo a como él la tenía planeado, ¿verdad? Sin estar sujeto, obviamente, a la voluntad de Dios, huyendo de la misma presencia de Dios. Por lo tanto, luego de 3 días, como leíamos en el versículo, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego de 3 días fue arrojado fuera del pez y con una gran lección aprendida. No se puede intentar huir de la presencia de Dios y resistirnos a su voluntad. Es increíble ver esta parte. Obviamente, siempre que pensamos en Jonás, pensamos en la gran ballena, dicen que se lo tragó, pero no analizamos realmente el contexto ni la situación que realmente se estaba viviendo, y todo esto era consecuencia de haber huido de la presencia de Dios, de haberse resistido a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces aplicar lo vivido por Jonás en nuestras vidas? Una muy buena pregunta. La experiencia de Jonás nos enseña la importancia de escuchar y obedecer a Dios. Y que obviamente el no hacerlo nos exponemos a vivir las consecuencias. Y también podemos poner en riesgo a otros por nuestra desobediencia.
Debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide, incluso si aparentemente nos parece difícil o puede tener un nivel de riesgo. En nuestras propias vidas es posible que Dios nos llame a hacer cosas que no nos gustan o que tal vez no queremos hacer. Así, de primera, no queremos hacer y obviamente ponemos resistencia. Pero es importante saber y también recordar que Él sabe lo que es mejor para nosotros y también para los demás. Nada que ocurra en nuestra vida es algo que nos deja fuera de la protección de Dios o en una condición de desprotección e inseguridad. Muy por el contrario, la seguridad nuestra está depositada en Dios. Por lo tanto, lo que Él nos demande, lo que Él nos pida, lo podemos hacer confiadamente porque estamos en sus manos. Obviamente, sus planes son perfectos y Él hará que sus propósitos se cumplan en nosotros a pesar de nosotros mismos. Eso es maravilloso saber porque es la soberanía de Dios. La experiencia de Jonás podría ser de enseñanza para nosotros si estamos atravesando por situaciones difíciles que nos hacen preguntarnos si estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Todo esto que está pasando en nuestra vida, ¿estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios? O si las decisiones que tomamos están guiadas por el Señor, verdaderamente guiadas por el Señor, ¿lo hemos considerado en nuestras decisiones? Cada uno debe evaluar si está escuchando la voz de Dios y si está obedeciendo su dirección. Y que es importante saber que nuestras decisiones, sin considerar a Dios, pueden afectarnos a nosotros y también a otras personas. Debemos confiar en su sabiduría, seguir sus instrucciones, sin importar lo difícil que pueda parecernos. Lo mejor que podemos hacer es decidir estar siempre disfrutando de la presencia del Señor, buscándolo en oración constantemente, escuchando su voz, leyendo la palabra, en comunión con su Santo Espíritu, que nos ayuda, nos guía a obedecer y hacer la voluntad de Dios, que siempre es agradable y es perfecta. Vamos a orar, familia, ¿sí? Padre del cielo, queremos darte gracias en esta mañana, en este día, Señor, en esta tarde, según sea donde las personas estén. Gracias, Papá Dios, porque sabemos que tú tienes soberanía sobre nuestra vida. Tú te enseñoreas de nosotros para hacernos bien. Aprendemos, Señor, a través de la experiencia de Jonás, las consecuencias que se puedan vivir a través de resistirnos a tu voluntad y huir de tu presencia. Intentar huir de tu presencia es la peor decisión que nosotros podemos tomar. Aun cuando pensemos que las cosas que estamos haciendo son buenas, no tienen nada de malo. Hay cosas que traen consecuencias a nuestra vida, como también a los que están con nosotros, las personas que nos rodean. Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, a querer no resistirnos a ella, muy por el contrario, disponer nuestro corazón a todo aquello que Dios nos demanda, nos encomienda y nos pide, sin poner nosotros objeciones ni mucho menos obstáculos, muy por el contrario, estar disponibles para lo que Dios diga, nosotros podamos decirle, sí Señor, cuenta conmigo, yo lo haré. Gracias Espíritu Santo por enseñarnos en este día esta gran enseñanza a través de Jonás, a través de esta historia, sabiendo que la podemos aplicar a nuestra vida y podemos ver las promesas de Dios cumplirse y el propósito maravilloso en nuestras vidas a través de hacer su voluntad. La gloria y la honra es solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado en una nueva vitamina y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por acompañarnos. Recuerda que en tu familia Iglesia, este camino, estamos para servirte. estecamino.com